la presentación, si nos permites, para tenerla aquí en los archivos, ¿sale? Tú me dices si ya compartimos presentación, el espacio es tuyo. Ok. Gracias, Liz. No, pues muchas gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta y por darme la oportunidad de dar esta sesión académica. El tema, bueno, pues un tema interesante, que es el peritaje psicológico, ya que, bueno, pues últimamente se les está solicitando peritajes no solo a las personas que nos dedicamos al área forense, sino que también ya a varios compañeros que están en el área clínica, también se les está solicitando porque, bueno, pues cada día se ve la necesidad y la importancia de incluir a más profesionales en materia de la salud en todo este ámbito, en todo este mundo que es el mundo jurídico, el mundo legal. Entonces, bueno, pues el tema de hoy es peritaje psicológico y pues vamos a empezar platicando qué es un peritaje psicológico. Y si ustedes buscan en internet, bueno, pues van a encontrar que la mayoría de la información que se encuentra ahí, pues es que es un medio de prueba que le sirve al juez para, en base a los estudios científicos, bueno, pues el juez puede dictar una sentencia en un hecho jurídico, pero un peritaje no nada más es esto, o sea, un peritaje se utiliza en muchas áreas, se utiliza en las compañías de seguros, se utiliza en el área laboral cuando hay algún accidente o cuando hay algún conflicto, se utiliza en el área clínica, en todas las áreas se puede utilizar el peritaje. Yo de lo que voy a hablar aquí, bueno, pues es de lo que va enfocado a mi área, que es el área forense. Tuve que bajarle un poquito aquí al volumen porque se escucha interferencia. Estaba abierto un micrófono, pero ya lo apagué, Liz. Ok. Sí. Bueno, van a escuchar a lo mejor el ruido de... Yo estoy aquí en la oficina, yo estoy en horario de trabajo. Le agradezco mucho a la directora de Servicios Periciales, la licenciada Claudia Calvo, que me dio la oportunidad de participar, pero van a escuchar a lo mejor que pasan camiones, porque estoy aquí asignada al Centro de Niños, Niñas y Adolescentes y me toca todo lo que es, mi ventana da al bulevar, entonces a lo mejor sí van a escuchar un poquito de ese ruido. Pero bueno, entonces les decía, yo voy a platicarles en relación a lo que es un peritaje psicológico, pero en el área forense, en el área jurídico, en el área legal, ¿sale? Y bueno, aquí el peritaje en esta área, pues es un medio de prueba en el cual pues se aportan conocimientos, en mi caso científicos, pero bueno, no nada más los psicólogos hacemos peritajes, hay varias ciencias y áreas de forenses. Entonces, un peritaje en general es un medio de prueba donde se aportan conocimientos científicos, técnicos, artísticos, es decir, o sea, un experto en cualquier tema puede emitir un peritaje. Y como es el experto, bueno, pues es el que tiene el conocimiento acerca de ese tema en especial y es el que le ayuda a el juez a emitir una sentencia en base a lo que en ese dictamen, en ese estudio, se expone, se exhibe y bueno, pues de ahí ya el juzgador pues se basa y dice, pues en base a lo que dijo este experto, lo que se encontró en este caso, en esta área, pues ya el juez determina si es inocente, si es culpable y hasta la sentencia, porque bueno, pues también hay que ver las modalidades del delito. Pero bueno, en un peritaje psicológico, nosotros, los psicólogos forenses, pues usamos esto para administrar justicia a las víctimas. O sea, nosotros estamos enfocados
en, como lo es la ciencia de la psicología, una ciencia humana, una ciencia para ayudar, bueno, nosotros administramos justicia a las víctimas con el estudio que nosotros hacemos, sin importar si la persona a la que le vamos a hacer el peritaje sea un sujeto activo o pasivo de delito. ¿Qué quiere decir esto? La víctima o el victimario. Nosotros vamos a emitir un peritaje en función de lo que a nosotros nos arroje el estudio, ya sea a favor o en contra de lo que se supone están diciendo las personas a las que estamos evaluando. Me explico mejor. Con nosotros llegan personas y nos dicen, esta persona sufrió X delito. La hipótesis es posible víctima. Pero nosotros al momento de hacer la evaluación y de ver en base a lo que nos dice, en base a su lenguaje corporal y en base a lo que sale en los instrumentos psicológicos llamados pruebas, escalas, dibujos, etcétera, todo lo que nosotros usamos para evaluar todo esto, si a nosotros nos arroja otra situación y resulta que no reúne los criterios de víctima, pues nosotros así tal cual lo tenemos que dar a conocer a la autoridad. Entonces, cuando nosotros hacemos todo esto, pues esto se le llama un procedimiento para descubrir la verdad. Y entonces, si nosotros descubrimos la verdad, pues vamos a favorecer siempre a la víctima, que en este caso podríamos estar también favoreciendo a alguien que esté siendo inculpado injustamente. Entonces, por eso es que el peritaje psicológico va enfocado en eso, en administrar justicia para las víctimas, ¿sale? Aunque nosotros sepamos la verdad, siempre es importante contar con pruebas científicas, con pruebas que sustenten lo que nosotros vamos a decir ante un hecho. Entonces, siempre es importante demostrarle al juez con pruebas científicas que lo que se está diciendo tiene probabilidad o no tiene probabilidad de ocurrencia. Es por esto que el papel del psicólogo forense es fundamental en lo que es la construcción social, ¿sí? O sea, en base a lo que nosotros vamos viendo, pues le decimos al juez, nuestro trabajo es imparcial. Nuestro trabajo pues va más enfocado a lo que nos arroja la ciencia en base, bueno, pues a todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, bueno, pues con este documento le podemos facilitar al abogado pues las herramientas para sostener cualquier estrategia y argumentar el discurso del abogado o definitivamente pues no, ¿verdad? No apoyar ese discurso. Damos con una prueba pericial una mejor defensa en un proceso judicial. Entonces, eso es lo que yo hago, eso es lo que se hace aquí en el área forense. Nosotros como peritos somos siempre solicitados, no podemos participar levantar la mano y decir, no, pues yo quiero participar en este proceso, no, o sea, siempre llega un documento, un requerimiento que lo emite ya sea el abogado, el Ministerio Público o el juez y solicita nuestra intervención para que nosotros, bueno, pues hagamos el estudio y podamos determinar si hay o no elementos que sustenten o no si la persona es víctima o no de un delito. Y no nada más lo que es el peritaje psicológico, les digo, hay muchas áreas, muchas ciencias y todas nos ayudan, pero en este caso, bueno, yo estoy hablando solamente de la prueba pericial. Hay un proceso que se tiene que seguir para hacer un dictamen.
Y el proceso, bueno, pues inicia con una formulación de un problema. Son unos pasos a seguir para nosotros emitir un dictamen. Y el primer paso, bueno, pues se llama formulación de problema, que es donde, bueno, pues ya nos llega a nosotros la solicitud del Ministerio Público, del abogado defensor o del juez. Y nosotros tenemos que valorar qué es lo que está solicitando cualquiera de estos personajes. Tenemos que valorar el tiempo con el que contamos para hacer este dictamen. Tenemos que valorar la disponibilidad de la persona y también de las personas implicadas, porque no solamente se hace un dictamen en materia de psicología, se hace cuando hay un proceso que investigar, intervienen todas las ciencias forenses que se relacionen con el caso, llámese medicina, llámese química, llámese el área de campo, hechos de tránsito, no sé, todos los que tienen que investigar acerca de este delito. Entonces, cuando nosotros vamos a emitir un dictamen, antes de empezar tenemos primero que saber bien todo lo que hay alrededor de este dictamen, qué personas van a estar implicadas, qué información hay, si ya hay una carpeta de investigación, bueno, pues conocer también qué dijo la persona al momento de poner la denuncia, qué se encontró en una escena del crimen. Tenemos toda la información que nosotros podamos recopilar antes de iniciar un dictamen, es en esta fase. Tenemos también que ver qué tipo de persona es a la que vamos a evaluar, si es un niño, si es un adolescente, si es una persona con discapacidad, si es una persona indígena, si es un adulto mayor, si es una persona extranjera. ¿Por qué tenemos que saber todo esto? Bueno, pues porque tenemos que adecuar nuestro actuar en función de un protocolo de actuación. Existen protocolos de actuación para todo tipo de usuarios. Entonces nosotros, bueno, tenemos que adecuarnos también a la persona a la que vamos a evaluar, porque la ley, bueno, pues marca cómo tenemos que actuar, y si nosotros no nos ajustamos a lo que dice la ley, pues nuestro trabajo pues no va a carecer de validez, no va a ser una prueba que pueda tomar en cuenta el juez, porque no nos ajustamos a todos esos estudios previos, a todos estos reglamentos que existen hoy día para la elaboración de un peritaje. Por eso el primer paso antes de hacer este dictamen es formularnos el problema, ¿sí? Y bueno, pues aquí viene, ¿verdad? Que el perito valora lo que solicita el juez. Les digo, entonces tenemos que ver la disponibilidad, el tiempo con el que contamos. También no es lo mismo el tiempo que tenemos cuando una persona viene citada, porque le dieron una cita, es decir, que su caso, bueno, pues va a llevar un proceso un poquito más lento que cuando llega una persona que tiene una persona detenida. Cuando una persona está detenida, no solamente hay que velar por los derechos de la persona que está poniendo una denuncia, sino que también la autoridad, en este caso el Ministerio Público, tiene que velar por los derechos de la persona que está detenida. Y una persona no puede estar detenida más de 72 horas. Si no se reúnen todas las pruebas para ya formularle a la persona una orden de traslado al penal y que su proceso lo lleve preso, bueno, pues todo eso también a nosotros nos incumbe. El Ministerio Público nos va a decir, ¿sabe qué? La persona tiene detenido, y cuando tiene detenido, pues contamos con mucho menos tiempo para emitir un dictamen. Entonces,
todo esto lo tenemos que tomar en cuenta antes de empezar a trabajar con la persona. Y les digo, los protocolos, tenemos que ver también las pruebas con las que contamos, cuánto tiempo se requiere para las pruebas, etcétera. Ya cuando ya sabemos todo esto, pues viene el segundo paso, que es evaluación del problema. Y entonces, bueno, ya sabemos, tenemos una persona, ya sea niño, adolescente, adulto, etcétera, sabemos que necesitamos cierto protocolo. Los protocolos también nos dicen, nos regulan hasta el lugar, cómo tiene que ser el lugar de atención, cómo nos tenemos que conducir con la persona, etcétera. Por ejemplo, ya los protocolos para niños, niñas y adolescentes nos sugiere que nosotros los peritos oficiales no podemos usar uniforme porque eso cohíbe a los niños. Cuando nuestro uniforme, no sé si alguien lo conozca, el uniforme que usamos los peritos de fiscalía, bueno, pues es muy similar al uniforme que usa un policía. Y esto, bueno, puede cohibir a un niño. Entonces, les digo, tenemos que tomar en cuenta todas estas cuestiones, pero bueno, ya sabemos, ya nos adecuamos, ya nos ajustamos, viene la evaluación del problema. Y aquí, bueno, pues es saber un poquito sobre para qué está la persona ahí. Entrevistas, tenemos que entrevistar si podemos, porque a veces no se puede, pero tenemos que entrevistar o platicar un poquito con las personas que van acompañando a la posible víctima. Ahí hacemos entrevistas, observamos cómo viene la víctima, observamos cómo se relaciona con las personas. Hay muchas personas que llegan acompañados, por ejemplo, de los compañeros del programa Esmeralda, es decir, que son personas que fueron rescatadas ya sea de una situación de violencia o de una situación de abandono. Entonces, bueno, pues se platica con estas personas, a ver cómo encontraron a esta persona o por qué llegó ahí, o personas que vienen de casa hogar o que vienen de algún refugio. Entonces se platica también con esas personas. Si son menores de edad y no están denunciando violencia por parte de sus padres y están acompañados de sus padres, bueno, pues si los padres no son los denunciados, también tenemos que platicar con los papás sobre el por qué está ahí esa persona, o si es una persona discapacitada y alguien la acompaña. Bueno, también platicar con esa persona y conocer, a ver qué dicen los que están alrededor. Y ya nosotros vamos evaluando lo que nos van diciendo con lo que nosotros vamos observando. Observamos cómo van vestidos, si trae lesiones, si trae golpes, si caminan con dificultad, si se sientan con alguna dolencia, si al momento de sentarse hay dolencia, hay incomodidad, los gestos, evaluamos todo el lenguaje corporal, todo esto se hace en la evaluación del problema. Y también ahí es donde nosotros los peritos les explicamos, aunque ya el Ministerio Público o su abogado les haya explicado para qué es que van ahí con el psicólogo forense, nosotros también tenemos que explicarles en esta fase para qué están aquí con nosotros, cuál es el objetivo, por qué los mandan. Porque, bueno, pues la psicología ya no es una ciencia nueva, pero aún la palabra psicólogo se relaciona mucho todavía con lo que es la clínica. Entonces, mucha gente cuando acude con el psicólogo forense creen que vienen a terapia o creen que vienen a contar aquí sus secretos y que nosotros no los vamos a decir. Porque se relaciona todavía la psicología con la clínica. Entonces, aquí nosotros tenemos que explicarles en esta fase, antes de iniciar, antes de aplicar cualquier prueba o de ya hablar de lleno del tema que están denunciando, nosotros antes de todo esto tenemos que decirles en qué consiste nuestro trabajo. Y es aquí donde les decimos que ellos no vienen a terapia, que ellos vienen a una evaluación derivado de un delito que ellos denunciaron
o un delito del cual ellos fueron denunciados, y se les explica que todo lo que nos van a decir a nosotros tenemos la obligación, a diferencia del resto de la psicología, del resto de las áreas de la psicología, nosotros tenemos la obligación de darlo a conocer a la autoridad, que en este caso, bueno, pues es la persona que nos está solicitando la elaboración del dictamen. Que por lo general pues es, les repito, el Ministerio Público, el juez o el abogado defensor. Entonces nosotros les tenemos que explicar eso, les tenemos que decir que nuestro trabajo, todo lo que nos digan y todo lo que observemos y todo lo que salga en las pruebas, lo vamos a plasmar en un documento que se entrega por escrito al Ministerio Público o a la autoridad que lo solicita, y que si su caso llegara hasta un tribunal, es decir, a la fase de juicio oral, nosotros estamos obligados como peritos a participar en ese juicio oral y hablar sobre lo que observamos, lo que escuchamos y lo que se vio en las pruebas el día en el que se está realizando la pericial. Es decir, nuestro trabajo no se va a guardar bajo secreto profesional. También es importante decirles, sobre todo cuando se trata de adolescentes o de personas que dependen de alguien más, cuya guarda y custodia depende de alguien más, es importante decirles que aunque nosotros directamente no les vamos a platicar sobre lo que se observó y los resultados, esas personas tienen derecho a solicitarle el resultado al Ministerio Público y conocer todo lo que se observó, todo lo que se dijo y a donde arrojó la investigación, los resultados que se arrojaron. Entonces, sí es importante darles a conocer toda esta situación antes de empezar nuestro dictamen. Esta situación viene marcada ya en el Código Ético de Psicología, ¿sí? Todos los que hagamos un peritaje tenemos la obligación de darle a conocer al usuario antes de empezar que nuestro trabajo no se guarda bajo secreto profesional. Esto también no quiere decir que nosotros como peritos tenemos la facultad o la libertad para hablar sobre lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos con cualquier persona. No, nosotros tenemos también nuestras limitantes. Nosotros únicamente podemos hablar del hecho denunciado, de lo que observamos, de lo que escuchamos, únicamente con la persona que nos solicitó la valoración. Y ya en el momento de juicio, en el momento en el que nos sentamos frente al juez, frente al tribunal, ahí ya tenemos nosotros la obligación de responder a todas las preguntas que nos hagan las partes implicadas en este proceso, pero solamente hasta que lleguemos al momento del juicio. ¿Y quiénes son las partes implicadas? Pues lo que es el Ministerio Público, los abogados representantes de las víctimas, la víctima nos puede hacer preguntas, nos puede hacer preguntas el abogado defensor, los asesores del abogado defensor y los acusados también nos pueden hacer preguntas en relación a todo lo que observamos, escuchamos, vimos, a los resultados de las pruebas y a las conclusiones a las que llegamos. Pero les repito, solamente hasta que llegamos a la fase de juicio oral. Ningún perito, aunque nuestro trabajo no se guarda bajo secreto profesional, ningún perito puede ni debe hablar sobre lo que se observó, escuchó, etcétera, con nadie que no esté relacionado con el hecho. Tampoco lo puede platicar con todos los ministerios públicos, ni con ningún compañero de trabajo, no. O sea, solamente es con las personas implicadas en el delito, con la autoridad que nos lo solicitó solamente. Entonces, por eso, bueno, cuando se hacen denuncias donde se pone en duda el trabajo que emite un perito,
el perito no se puede defender, o sea, el perito no puede hablar y decir, no, no es cierto, esta persona me está acusando de una manera injusta. Por ejemplo, lo que sucede mucho, que no están de acuerdo con lo que dictaminó un perito y se van a los medios o se van al Facebook y entonces atacan al perito. Aunque la persona esté diciendo verdades o mentiras, el perito tiene que quedarse callado, no puede hablar de la situación hasta que llega el momento de el juicio y solamente con la autoridad correspondiente. Ya cuando ya el caso ya tiene una sentencia, que ya todas las partes quedaron satisfechas, que ya se apeló, que ya recurrieron a todas las instancias nacionales, internacionales, ya que ya el caso ya se cerró, solamente hasta entonces ya el perito puede platicar ya la situación, que es lo que le consta, lo que en base a su ciencia, lo que en base a su experticia, bueno, pues descubrió de ese caso, pero solo hasta entonces. Y pues son casos que duran años, o sea, muchos años, así que mientras no pase todo eso, nosotros tenemos la obligación de no comentar absolutamente nada, porque si lo hacemos entorpece la investigación y entorpece la procuración de justicia y bueno, pues se nos pueden levantar sanciones donde vamos presos y donde pues se nos quita la cédula y bueno, pues el castigo sí es muy severo para un perito que no cumpla con todos los requisitos. Entonces les digo, todo esto lo vamos a hacer en la fase de la formulación del problema. Todo esto le vamos a explicar a la persona. Ya después de esto, bueno, pues viene la formulación de la hipótesis, que es la parte número 3, ¿sí? La parte número 3. Y aquí, bueno, pues ya, ¿verdad? Nosotros ya empezamos a trabajar con el usuario, vamos escuchando su narrativa, vemos su actuar, lo que nos dice el lenguaje corporal, lo que nos dice las pruebas gráficas, usamos aquí en psicología, bueno, pues usamos tanto pruebas proyectivas como pruebas psicométricas, usamos escalas, usamos cuestionarios, todo lo que nos pueda servir, todo lo que nos pueda arrojar un dato, nosotros los usamos. Y vamos observando. ¿Por qué? Pues porque nuestra experticia nos va diciendo. Usamos también, bueno, pues todos los conocimientos que tenemos en relación a la victimología, a la criminalística, a la criminología, y ya nosotros, en base a todo lo que vamos escuchando, vamos nosotros formulándonos ciertas hipótesis. Esto va más orillado a un síndrome de Estocolmo o un síndrome de indefensión aprendida, o esto va en función de simulación, etcétera. Vamos nosotros formulándonos hipótesis y vamos trabajando, y en base a esto, bueno, pues estamos nosotros dirigiendo nuestras preguntas, las preguntas que nosotros vamos planteando. Las entrevistas que nosotros usamos pues son entrevistas semiestructuradas, porque dependemos mucho de lo que vamos viendo conforme la persona se está comportando y lo que nos está diciendo. O sea, todos esos son datos que nosotros vamos utilizando durante la elaboración del dictamen. Y ya por último, bueno, la siguiente fase, que es la fase de la validación de las hipótesis, bueno, pues ahí ya nosotros aplicamos ya las técnicas, vemos y va todo saliendo muy bien. O sea, en base a nuestras hipótesis va todo cuadra, todo en base a lo que nosotros vamos conociendo, ¿no? Pues si la persona llora, ríe, etcétera. Vamos nosotros ahí formulando una hipótesis y las vamos valorando y las vamos validando, o también puede suceder que no, ¿verdad? Ah, caray, yo creí que iba más enfocado en esto, en este tema, pero no. O sea, ya en base a la entrevista esto no es. Entonces uno ahí dice, toma la decisión de si aplicar más pruebas, si preguntarle de esta situación. Sucede mucho aquí en esta parte de la validación de hipótesis
que vienen las personas, sobre todo cuando son niños o personas con discapacidad, personas en estado de vulnerabilidad, que nos las traen por un delito X. Vamos a suponer que las traen por violencia familiar, que es el delito más común, tristemente. Pero lo que nos está arrojando, tanto la entrevista, las pruebas, los signos, todo lo que vamos viendo, resulta que nosotros nos estamos encontrando con que no solamente hay violencia familiar, también hay un delito más, que puede ser trata de personas, que puede ser un delito sexual, que puede ser otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, ahí en esta fase, en la fase 4, es cuando nosotros tomamos esa decisión y también tenemos la obligación de darle a conocer al Ministerio Público y tenemos la obligación y la responsabilidad de darle a conocer al Ministerio Público. ¿Sabe qué? Aquí no nada más es esta cuestión, es esta otra. ¿Sabe qué? Encontramos esta situación y ya la investigué, aunque el Ministerio Público no me lo haya ordenado, pero somos servidores públicos, somos psicólogos y tenemos nosotros la obligación de también evaluar esto. Ahorita está sucediendo mucho lo de los suicidios, entonces tenemos que estar más alertas y ver y hacer la investigación o que no nos las hayan solicitado. Si vemos rasgos depresivos, si vemos que hay ya muchas cuestiones que apuntan a que hay tendencias suicidas muy marcadas, nosotros tenemos que platicar también con esa persona y tenemos que aplicar otro tipo de pruebas para descartar o para reforzar esto que estamos viendo y darlo a conocer a tiempo a la autoridad. Entonces, esto lo hacemos en esta fase de validación de hipótesis. Luego, pues ya viene la valoración de resultados. Y aquí es donde nos hacemos una pregunta muy, muy importante, que es si con la información que pudimos recabar, con esto nosotros podemos contestar a las preguntas que nos hicieron los ministerios públicos o la autoridad correspondiente. Aquí es donde nosotros encontramos a veces limitantes, porque bueno, pues la psicología forense tiene sus limitaciones, como todas las ciencias, y entonces aquí es donde a veces buscamos y las herramientas con las que nosotros contamos y los conocimientos con los que nosotros contamos no son lo suficientes y necesitamos entonces el apoyo de otros profesionales de la salud o de la criminología. Aquí es donde, bueno, pues muchas veces solicitamos, por ejemplo, el apoyo de los neurólogos, de los psiquiatras, de psicólogos expertos en niños o en adultos mayores o personas que tengan más conocimiento que nosotros, porque estamos limitados y no pudimos responder a lo mejor a todas las preguntas. Lo que me pasa a mí muy seguido, tristemente, bueno, pues son aquí se da mucho ahorita lo que es la depresión. Hay personas con mucha depresión, personas que de verdad me salen con percentiles 99 en las escalas, en las pruebas, y entonces ya yo veo la necesidad de solicitar la intervención del psiquiatra, porque bueno, también nos preguntan mucho sobre los tratamientos a seguir, y ya pues son tratamientos más especializados en los que yo no tengo conocimiento y que necesitamos entonces de la intervención del psiquiatra, del neurólogo, del PAIDO, o también necesitamos la intervención de un profesional en adicciones, porque también esto es muy, muy común, y nosotros aquí en esta fase tenemos también la obligación y la responsabilidad de canalizarlo al área que corresponda, al área que mejor los pueda ayudar y favorecer a las víctimas. Entonces, por eso les comentaba en un principio que ya el dictamen no solamente es en áreas forenses,
Aquí es donde ya nosotros solicitamos la intervención de otro profesional y bueno, pues a cualquiera de ustedes se les puede a lo mejor en algún momento solicitar por una orden judicial o una orden de la representación social de la Fiscalía que intervengan en dicho proceso, ¿no? En el proceso con X persona, porque bueno, pues la psicóloga forense que lo atendió, pues considera que un psiquiatra o que otra especialidad pues pudiera también ayudar y favorecer más a la persona que se estudió al usuario, ¿sí? Entonces es en esa fase, en la fase 5, en la fase de valoración de resultados. También ahí podemos incluir a compañeros forenses. La palabra perito significa el experto, y entre más tiempo tú tengas en esta área, pues vas adquiriendo más conocimientos, y también a veces necesitamos de que algún compañero nos dé su punto de vista y nos oriente y nos ayude, porque cada caso es bien distinto y lamentablemente la capacidad para hacer daño, para lastimar a otro, se manifiesta cada vez de maneras más crueles, y a veces ni nosotros, que bueno, yo tengo ya aquí 9 años y a veces se ven cosas que uno no esperaba, que uno no sabía, y entonces también podemos recurrir a nuestros compañeros que tienen más tiempo, que han visto más situaciones, y también ellos nos pueden asesorar y nos pueden ayudar. Bueno, esa es la parte 5. Ya cuando nosotros tenemos en nuestra pregunta que consideramos que sí pudimos dar respuesta al Ministerio Público, a las preguntas que se nos dijeron, bueno, pues entonces ya nosotros nos pasamos a la siguiente fase, que es la fase de comunicación de los resultados. Y es aquí donde, bueno, pues hacemos ya lo que es el dictamen. Ya tenemos la entrevista, ya tenemos los datos de la persona, ya tenemos la observación, ya tenemos los resultados de las pruebas. Ahora sí, vamos a comunicar los resultados, y los resultados, bueno, pues por lo general se hacen de manera escrita, aunque también hay quienes lo hacen a través de videos, hay quienes lo hacen a través de vía electrónica, pero bueno, aquí nosotros en esta institución lo entregamos de manera escrita. También, bueno, se hace así en la mayoría de las distintas procuraciones de justicia, se hacen de manera escrita. Y bueno, pues es muy, muy importante que a la hora de emitir nuestros resultados, de comunicarlos, pues incluyamos siempre la fecha de la elaboración de la pericial y nuestra firma. O sea, nuestra firma es lo que le va a dar también el valor al dictamen. Si un dictamen no lleva firma, pues nadie se está haciendo responsable de esos resultados, entonces pues tampoco tiene validez, ¿verdad? Entonces, bueno, lo entregamos por escrito. Y lo que nosotros solemos poner en un dictamen, no tenemos que seguir un orden, pero sí debe de llevar algunos requisitos en lo que es la estructura del dictamen. Y bueno, pues entre esos requisitos que debe de llevar un dictamen en materia de psicología, pues está primeramente que debemos de dirigir ese dictamen. Ese dictamen va dirigido a la autoridad que lo solicita, ya sea el agente del Ministerio Público adscrito a no sé qué mesa de investigación, o al abogado defensor de la causa tal, de tal año, o a el tribunal o al juez, a quien lo haya solicitado, es al primero, es lo que tenemos nosotros que dirigirle nuestro dictamen. También el dictamen lo puede solicitar cualquier ciudadano, lo puede solicitar un padre de familia, lo puede solicitar un patrón, pero en las instituciones de procuración de justicia, en las oficiales, pues solamente una autoridad.
Entonces, mis dictámenes siempre han estado enfocados en responderle a la autoridad que corresponda, ¿verdad? Entonces, siempre iniciamos con la persona a la que va dirigida, luego ponemos la acreditación, o sea, la persona que está elaborando el documento. Y aquí es importante darle a conocer a la autoridad y a los que vayan a leer ese documento quién es el perito, qué conocimientos tiene, qué preparación tiene, número de cédulas, cuántas cédulas, si tiene posgrados, cuáles posgrados, si tiene acreditaciones, si tiene certificaciones, todo lo que te hace a ti un experto y te hace llamar perito. O sea, perito es el experto. Entonces ahí vamos incluyendo la suscrita, en mi caso, bueno, pues la psicóloga Lisbeth, con maestría tal, certificada en esto, con tantos años trabajando para la Procuraduría de Justicia, emite este dictamen. Entonces, bueno, eso lo tenemos que poner ahí. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque tenemos que justificar quién es el que se considera perito. Si de verdad está capacitada esta persona para hablar y para decir y para omitir una opinión en relación a un hecho delictivo. Entonces, ahí es donde va esta situación. Luego ya después, pues ponemos los datos generales de la persona a la que estamos evaluando. Y ahí en los datos generales, bueno, pues ponemos edad, escolaridad, porque bueno, pues sabemos, ¿no? Que todo esto influye en la personalidad. Nuestra edad, nuestra escolaridad, el lugar donde vivimos, quiénes están en nuestro entorno, a qué grupo social pertenecemos, qué tenemos al alcance, todo esto lo tomamos en cuenta. Grado de estudios, si concuerda con la edad, si está más arriba de su edad o si está más retrasado, si reprobó materias, si reprobó años, o sea, todo esto, su último grado de estudios, a qué se dedica, dónde trabaja, todo esto es importante. Entonces, bueno, estos datos personales, datos generales del usuario, también es importante incluirlos, tienen que ir. El orden, les repito, es como cualquiera lo quiera hacer, pero debe de llevar siempre el dictamen a quién le hicimos la pericial. Luego después el requerimiento. El requerimiento también es importante. Tenemos que poner lo que nos está preguntando la autoridad. Y ahí, bueno, pues son las preguntas que nos hacen. Por lo general, pues si tiene afectación en relación a los hechos que refiere, si se observa afectación, el grado, y las características de la afectación, y si va a necesitar terapias, cuántas terapias. Eso es lo básico, lo que nos preguntan, aparte de otras preguntas más, que más adelante les voy a dar a conocer qué preguntas nos hacen aquí en nosotros. Luego viene la metodología a seguir. Como esto es una ciencia, porque la psicología forense es una ciencia, bueno, pues nosotros nos regimos en base a un método, una metodología a seguir. Y ahí, bueno, pues le explicamos paso a paso, ahí en ese apartado de la metodología, qué es lo que hicimos. Y ahí pues se le explica, ¿verdad? No, pues yo empiezo con una entrevista inicial, le doy a conocer a la persona a lo que viene, la reacción que tuvo, observo esto, hago una entrevista, en base a la entrevista, lo que observo y a lo que veo, emito este resultado, le aplico estas pruebas con esta finalidad, me rijo por estos protocolos, etcétera. Todo esto lo explicamos ahí en la metodología. Pero aunque ya lo explicamos en la metodología, sí es bien importante también que quede asentado los protocolos de actuación en los que estamos nosotros basándonos, en los que estamos respaldando nuestro dictamen y nuestro actuar, los tratados internacionales, nacionales, internacionales, códigos consultados, el código ético es bien importante,
toda la documentación legal que existe relacionada con el caso, lo tenemos que dejar registrado en nuestro dictamen. Si nosotros no dejamos registrado, aunque sí lo hayamos hecho, pero si no lo dejamos registrado, ante el juez sería una evidencia de que no lo hicimos, de que omitimos información. Y si omitimos esa información que es básica, pues entonces la defensa o la contraparte pues va a decir, bueno, si la perito omitió esto que es básico, pues imagínense qué otras cosas no omitiría su señoría. Y entonces ya queda en entredicho nuestro actuar. Entonces, no podemos dejar nada a la lógica o al sentido común. Todo lo tenemos que dejar plasmado en ese documento. Después de poner esto de los protocolos, yo lo que pongo, bueno, pues son las herramientas psicológicas utilizadas, y ahí les digo lo que son test, proyectivos, pruebas psicométricas, escalas, cuestionarios, inventarios de personalidad, técnicas lúdicas que haya utilizado en caso de niños, las técnicas del dibujo libre, la técnica de juego, etcétera. Todo lo que yo vaya a utilizar, esas son las herramientas psicológicas y yo las tengo que plasmar ahí y cuál es el objetivo de cada técnica. Y también para justificar, ¿verdad? Ya después de eso, bueno, pues ponemos todos los datos que nos arrojó la entrevista. Y esta de la entrevista, a mí en un principio me generó un poquito de conflicto y le genera conflicto a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en la entrevista nosotros tenemos que preguntar a detalle qué fue lo que sucedió, qué pasó a detalle, cuántas veces, en dónde, qué hiciste, qué te hizo, qué dijiste, qué sentiste, qué pensaste, el que dijo, cómo te miró, o sea, a detalle todo lo que sucedió en ese hecho delictivo. Nosotros no podemos dar igual, lo mismo. No, pues es que la lógica es que le dolió, o la lógica es que sintió miedo. Ay, pues ¿para qué le preguntas eso? Eso es básico. No, tenemos que preguntarle emociones, sensaciones, motivos, todo, absolutamente todo, porque la persona que vivió el delito es la que estamos entrevistando, no nosotros. Y cada delito tiene su modalidad, aunque bueno, pues hay una clasificación de los delitos, pero no es lo mismo cómo violentaron a una niña que a un niño, o a la señora que al señor, o no sé, ¿verdad? Cada situación tiene su particularidad, su peculiaridad, sus detalles, entonces hay que preguntarles a las personas a detalle. Y es aquí, les digo, donde muchas veces los papás, sobre todo de los niños, se sienten incómodos porque los niños tienen que pasar solos con nosotros. Los niños tienden mucho a cohibirse delante del papá, o a veces por las reacciones que puedan tener los papás de indignación, de dolor, de impotencia, de no sé, ¿verdad? Todas las cuestiones emocionales que están en juego cuando hay una situación de delito, y sobre todo con delitos donde hay violencia extrema o así. Si pasan con la familia o con el papá o la abuelita o no sé, pues el niño está más preocupado por no causarle dolor a la persona que la acompaña que preocuparse por lo que vivió. Entonces, por esa situación, en los protocolos se recomienda que los niños pasen solitos. Aunque bueno, a veces los abogados y las familias se niegan a esta situación y dicen, no, 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 yo quiero estar ahí, y también la ley lo permite, pero entonces las personas pueden estar ahí, pero sí se les hace saber que no es conveniente porque el niño puede cohibirse, el niño está más centrado en lo que están escuchando las personas que lo acompañan, y la espontaneidad pues se puede ver alterada. Entonces, pero bueno, pues son recursos con los que también pueden contar las partes implicadas, y si así lo requieren, y si eso les da mayor seguridad a ellos, bueno, pues las personas pueden estar ahí, pero sin intervenir, y por lo general
se ponen atrás de la persona, sentados atrás, para que el niño pues solamente esté mirando al perito y tratando de concentrarse en la plática que tiene con el perito. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en la entrevista, básicamente. Después tenemos, bueno, yo pongo lo que es los antecedentes del caso. Todos los antecedentes relacionados con el caso. ¿Cómo se comportaba esta persona a la que tú estás denunciando antes? ¿Sentiste algo extraño? ¿Viste algo raro en tu casa? O sea, todo lo que me pueda dar a mí pauta para saber si esta persona sufrió un delito que fue planeado o que no fue planeado, con alevosía, o si la persona se ganó la confianza. O sea, ¿cómo fue esta situación de delito? ¿Cómo fue el móvil? ¿Cómo se preparó este delito? O si fue un delito así, un caso fortuito, ¿verdad? Una situación que se presentó de la nada y sucedió. Todo esto, bueno, es importante que nosotros lo sepamos y que le vayamos dando a conocer a la autoridad, porque también de esto depende el grado de afectación que pueda tener una persona. No es lo mismo un hecho que te sucede así inesperado a un hecho donde la persona fue preparada, donde estuviste constantemente siendo amenazado, acosado, hostigado, o un delito que primero se ganó tu confianza, estuviste jugando, eras una persona ya de mucho cariño, donde ya hubo lazos de amistad, de confianza, y bueno, la afectación es diferente. Entonces, todo esto se lo tenemos que dar nosotros a conocer a la autoridad, y por eso es que es importante conocer los antecedentes del caso. También otra cosa, otro apartado que se incluye en el dictamen, pues son los antecedentes médicos y si hay antecedentes de consumo de sustancias. Entonces, si la persona es enfermiza, si la persona recibe algún apoyo para, no sé, ¿verdad? Alguna situación, algún tratamiento médico, todo esto, si toma medicamentos para dormir, todo lo que puede alterar nuestro comportamiento y que puede a lo mejor facilitar la comisión de un delito. Hay muchas personas, tristemente, que están tomando pastillas para dormir y bueno, tienen dosis muy fuertes, se duermen y es cuando son víctimas de delitos mientras duermen. Entonces, todo esto tenemos nosotros que saber y todo esto influye a la hora de nuestras conclusiones. Es información que nosotros debemos de tener. También aquí en los antecedentes médicos, a mí me gusta incluir, sobre todo con niños, su comportamiento en la escuela, si tiene amigos, si no tiene amigos, si llega temprano, si llega tarde, si desayuna. Esto también es importante, bueno, pues porque el comportamiento se acelera o se pone se aletarga cuando una persona tiene hambre, cuando una persona tiene sueño. Entonces, yo también incluyo ahí en los antecedentes médicos, cuando se trata de niños, el comportamiento en la escuela. Y también otra cosa que se incluye, pues, es el examen mental, es decir, pues estar observando su comportamiento, si se observan o no alteraciones en la conciencia, en las esferas de tiempo, espacio, persona, circunstancia, si es una persona que tiene su escritura, cómo es su escritura, si hay a lo mejor alguna alteración en su coordinación motora, fina, gruesa. O sea, todo esto también nos va diciendo algo de la persona, si se observa, si no se observa, ¿verdad? Y se incluye, por supuesto, si aplicamos pruebas psicológicas, pues se incluyen también los resultados de las pruebas. Aquí se incluyen a manera de integración de reportes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si aplicamos una prueba nos va a arrojar datos de todo tipo, de manera general, pero nosotros aquí estamos investigando solamente la comisión de un delito. Entonces, nada más vamos a incluir, porque es lo único que le interesa al juez,
todo lo relacionado con el hecho que se denuncia, nada más. Entonces, por eso se hace, bueno, yo así lo hago, una integración de resultados, pero solamente los resultados que sean los que se relacionen con el hecho que están denunciando, ¿sí? Y ya les repito, en base a lo que observé, a lo que escuché, a lo que vi, bueno, pues voy a emitir mis conclusiones y ya las conclusiones pues van enfocadas en darle respuesta a las preguntas que me hizo el Ministerio Público. Preguntas, la respuesta es si tiene o no tiene afectación, si requiere o no tratamiento, el tiempo, más o menos el costo, etcétera. Y por último, bueno, pues no menos importante, pues es incluir la bibliografía. Y aquí en la bibliografía nos tenemos que apoyar de todas las técnicas, de todas las teorías, de toda la bibliografía que existe en relación al delito que se está investigando. Si es una situación de violencia infantil, bueno, pues protocolos y todos los libros que existen en relación a la violencia infantil, a cómo afecta el desarrollo, etcétera. Y así también a lo que es violencia de género, a lo que es violencia en los grupos indígenas, porque acá, bueno, cuando vemos personas indígenas, pues hay que tomar en cuenta sus usos y costumbres, todas estas cuestiones y toda esta bibliografía va a apoyar nuestras conclusiones. Si no ponemos bibliografía, pero sí consultamos libros, también el abogado al momento del juicio pues va a decir, a mí no me consta que ella vio la bibliografía, que ella se apoyó de esto. Aquí pareciera que ella nada más está firmando en relación a todo lo que expuso en el dictamen, pero no me habla de qué libros se apoyó, de qué protocolos, de qué tratados, de qué sentencias, de qué leyes, de qué artículos, eso no lo está marcando. Entonces, tenemos nosotros que poner siempre en el dictamen absolutamente todo lo que hicimos. Si buscamos un artículo en internet, poner el artículo en internet, obviamente este artículo pues tiene que ser un artículo científico, un artículo que lo avalen, que tenga validez, ¿verdad? Que sea un artículo serio, pero de todo lo que nos apoyamos para hacer el dictamen, lo tenemos que incluir en la bibliografía. Y todo esto que les acabo de decir, bueno, pues es la comunicación de los resultados, ¿sale? Esto es lo que hacemos todos los días. Entonces, bueno, pues no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, si no, yo les sigo. Muchas gracias. Le seguimos, pues le seguimos. Adelante. Le seguimos, bueno, pues entonces el dictamen tiene características, 4 características muy importantes. El primero es que debe adecuarse a las leyes, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos en función de las necesidades de un proceso legal. Nosotros tenemos que ajustarnos a las leyes. Yo, bueno, pues como ya lo dijo el licenciado Adrián, bueno, pues yo egresé de la carrera hace ya 23 años. Entonces, cuando yo estaba en la carrera, pues yo todavía me tocó escuchar donde las clásicas frases de te pego porque es por tu bien, te castigo por tu bien, o sea, cosas así, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor yo crecí con estas ideas de que los padres tienen derecho a pegar, que los padres tienen derecho a castigar, que los padres son los que toman las decisiones sobre los hijos. Pero hoy día la ley dice otras cosas. La ley dice que no, que ya el pegar, el quitar, el prohibir puede ser motivo de la comisión de un delito. Entonces nosotros nos tenemos que ajustar a ello. Por ejemplo, yo aquí me acaban de asignar, tengo 2 meses asignada aquí al Centro de Niños, Niñas y Adolescentes. Y aquí el código, el protocolo a seguir es que cualquier niño que quiera venir a denunciar a sus padres, se le tiene que tomar la denuncia. Ya no es de que, no, pues como es un niño, lo tiene que acompañar el adulto que tiene su guardia y custodia. Ya la ley no lo marca así.
Si el niño quiere poner una denuncia, el niño llega solito ¿verdad? Porque sí nos ha tocado que llegan niños. Y si no viene ningún adulto acompañándolo, aquí el Centro de Justicia le asigna un abogado que lo representa. Entonces, ese niño viene y pone una denuncia. Antes, cuando yo estaba chiquita, pues no, o sea, no pasaba esto. Entonces, ahora sí, nosotros nos tenemos que adecuar a lo que diga la ley, ¿sí? Si antes algo no era un delito y ahora sí, bueno, pues nosotros tenemos que adecuarnos y capacitarnos y volver a aprender sobre, pues la vida, porque la ley marca unas cosas que a lo mejor antes no. Siempre nuestro actuar debe estar regido bajo las leyes que en ese momento se rigen, ¿no? Entonces, eso es lo primero, nos tenemos que adecuar, no poner cosas que nosotros, con las que nosotros crecimos y que a lo mejor no nos hicieron daño, pero si la ley ahora lo marca que es delito, nos tenemos que ajustar. También hay que tomar en cuenta que el dictamen es solamente un proceso de evaluación. No es para dar terapia, no vienen aquí a desahogarse, es solamente un proceso de evaluación, ¿sí? Tristemente también nos utilizan mucho, sobre todo los papás, que dicen, le piden a la autoridad, quiero que mande a mi hija o a mi hijo ahí con el forense y pregúntele si está diciendo la verdad, si reúne los parámetros de credibilidad, porque yo a mi hijo no le creo. O sea, no somos, o sea, el dictamen forense no es para descubrir mentiras en los niños o para ver si es manipulador o no, o también, tristemente, para ver si le puedo sacar dinero a alguien. No, o sea, no es para eso un dictamen. Es un proceso de evaluación donde lo que se está investigando es la posible comisión de un delito. Entonces, es para lo único para lo que sirve y tampoco es para dar terapia. No es para que el psicólogo clínico tenga un conocimiento, no, pues es que el forense dice que está afectado, yo le voy a dar terapias en base a lo que diga el perito forense. No, tampoco es para eso, porque solamente estamos evaluando el momento en el que está denunciando y solamente ese hecho por el que está denunciando. Pero todos los que nos dedicamos al área de la salud sabemos que siempre tenemos cosas por resolver, que siempre hay situaciones por las que debemos mejorar y que tenemos la oportunidad de mejorar. Entonces, hay muchas otras cuestiones que el psicólogo clínico puede trabajar con ese usuario, pero lo que yo estoy dictaminando es únicamente en función de lo que denunció ese día, solamente ese día, ¿sí? Otra de las características es que el dictamen debe ser replicable, es decir, que todo lo que nosotros hicimos y sustentamos por escrito y lo que vimos, etcétera, todas estas cuestiones, cuando las revisa otro psicólogo, porque bueno, pues muchas veces se duda o no están de acuerdo con las conclusiones del perito, entonces se le pide a otro que las revise, ¿sí? Y entonces, en base a todo lo que observó, lo que escuchó, lo que se vio y que quedó plasmado, el otro psicólogo que lo revisa, pues debe de tener conclusiones muy similares. Sin embargo, estas conclusiones siempre se van a basar únicamente en lo que se observó, lo que se vio en ese día. No todo es replicable, ¿sí? ¿Por qué no todo es replicable? Bueno, pues porque el dictamen forense no es un experimento, no es un experimento científico, es ya una situación que se vivió muy personal con un sujeto en específico, bueno, con mínimo 2 sujetos porque es el sujeto activo y el pasivo, ¿no? Pero es una situación que se vivió, no es un experimento donde se va a replicar exactamente igual con otras personas. Entonces, es replicable hasta cierto punto. Aparte, que están implicadas muchas variables que no podemos controlar, como lo es el entorno, la reacción biológica, no sé, ¿verdad? La historia de la persona.
es muy probable que de aquí a que llegue el proceso, la situación de juicio, ya el estado emocional de la persona que evaluamos haya cambiado, para bien o para mal. Es decir, que haya incrementado la afectación o que haya disminuido. ¿Y esto de qué depende? Pues de muchas variables. Depende del entorno, cómo reaccionó el entorno, si la familia lo apoyó o si la familia al contrario se destruyó la familia porque unos sí le creían, otros no. ¿Qué se dijo en las redes? La sociedad, la verdad, afecta mucho o ayuda mucho. Pueden ser dos cosas. La gente ahorita, Facebook es el lugar donde más se juzga a las personas. Entonces, esto también influye en la afectación de una persona y el perito psicólogo forense pues no tiene control de eso. Entonces, a veces sucede mucho que llegamos a la situación de juicio y entonces los abogados de la contraparte, los que critican nuestro dictamen, dicen, no, pues es que la perito se equivocó y la persona tiene más afectación o ya no tiene afectación, mírenla, si anda jugando, anda como si nada, o miren, ya se volvió a casar o ya tiene otras parejas, etcétera. Sí, pero hay que explicarles que hay variables que intervienen en esa situación y que favorecieron o que afectaron más una situación en la persona, ¿verdad? Pero el que ahora veamos en una situación de juicio que ya se vea a la persona mejor o peor, no significa que el delito es válido o no es válido, si el delito se debe de juzgar o ya no se debe de juzgar porque la persona pues ya la vemos muy bien. No, o sea, se tiene que tomar en cuenta el momento en el que sucedió el delito y el momento en el que se tomaron todas las pruebas periciales, ¿sí? Entonces, por eso es replicable, pero hasta cierto punto, ¿sí? Luego ya por otra de las características y no menos importantes es que las conclusiones no son extrapolables, es decir, que las conclusiones que emitimos en un dictamen no es tampoco para usarlas en otras situaciones. Una vez me tocó escuchar a una señora que decía, es que salió apto para ser padre, pero resulta que salió afectado por lo que dije, o sea, ¿cómo? O una de dos, o es apto y sí tiene una capacidad psicológica o es débil y no lo puede hacer. O sea, son cosas muy distintas. El dictamen, las conclusiones son solamente para el caso en específico. Hay personas que, bueno, pues que tienen conflictos y que tienen así como que muchos conflictos, ¿no? Y van y ponen muchas denuncias. Y entonces a veces hasta se molestan y dicen, otra vez me tienen que llevar con el psicólogo forense, pero pues es que, oiga, ahí están mis datos, yo ya vine el año pasado, o yo ya vine y denuncié maltrato, pero ahora vengo y denuncio robo. Son cosas muy distintas y se van a investigar cosas muy distintas. Entonces, las conclusiones de un dictamen solamente son para el caso en concreto en el que se está haciendo ese dictamen. Hay personas que denuncian muy seguido y entonces lo que se nos recomienda de acuerdo al código ético es dejar pasar un periodo no mayor a 3 meses cuando, bueno, pues ya se nos agotaron todas las herramientas psicológicas que podemos aplicar, porque sí, hay personas que denuncian muy, muy, muy seguido y entonces esas personas sí, por la validez de las pruebas, pues sí tenemos que dejar pasar un periodo no menor a 3 meses, pero bueno, tenemos una amplia gama de pruebas psicológicas que podemos utilizar para pues ayudar y para poder emitir un juicio científico en base a lo que están denunciando. ¿Ok? Y bueno, los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para diferenciar un proceso diagnóstico de clínico de una pericial psicológica, porque también les decía, o sea, todavía se sigue relacionando la psicología clínica con todas las demás psicologías. Y aquí esta área de la psicología es muy, muy, muy diferente. Entonces, hay aspectos muy importantes para diferenciar lo que es un psicólogo forense de uno clínico. Y la primera situación que debemos de tomar en cuenta es
que en un proceso clínico las personas van de manera voluntaria y van cuando ya están listos, y van porque quieren cambiar, y van porque están convencidos de que es lo mejor, etcétera. Entonces, el proceso clínico van porque quieren estar ahí. Y en el forense no. En el forense es un proceso que tienes que hacerlo, pero la mayoría de la gente no quiere. ¿Por qué? Pues porque no se sienten listos, porque son cosas que todavía les duele, que les duele mucho, que les enoja mucho, que les frustra o que les da mucho miedo. O sea, son emociones distintas. Y aquí, si no aceptas hacer una valoración psicológica, el Ministerio Público no cuenta con todas las pruebas necesarias para mostrarle al juez que sí se cometió un delito. Entonces, el proceso aquí, las personas llegan y dicen, chin, lo tengo que hacer, pero no se sienten convencidas. Aquí nosotros abrimos heridas y bueno, tenemos que cerrarlas lo mejor que se pueda, pero es muy diferente el proceso. O sea, nosotros no podemos esperar a que la persona se sienta lista para actuar, sobre todo, les repito, cuando hay una persona detenida, porque tenemos que velar por los derechos de todas las personas que están ahí implicadas. Aquí en el caso del Centro de Niños, Niñas y Adolescentes, que les digo, tengo apenas 2 meses que fui asignada, la situación es un poquito distinta. Los protocolos aquí en relación a los niños ya marca que el niño sí, si no quiere hacer una valoración, uno no lo puede obligar. Entonces, se les platica a los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de que hasta los 17 años. Entonces, se les explica a los niños que van a pasar conmigo, que vienen a hacer una valoración, que me van a platicar, pues todo lo que están denunciando, mamá, papá o la persona que viene a denunciar, pero sí se les hace saber que ellos tienen derechos y que nadie los puede obligar a hacer algo que ellos no quieran. Si un niño no quiere hacerlo, ahí sí el protocolo me marca que yo no lo puedo obligar. En este protocolo, en el protocolo de los niños, muy diferentes son los otros protocolos para adultos, para las mujeres, para los indígenas, etcétera, para las personas extranjeras. Bueno, para ellos marca diferente, pero el protocolo de los niños sí marca que yo debo de respetar eso. Eso sí, el niño me tiene que dejar por escrito o en caso de que el niño no sepa escribir, bueno, pues yo lo transcribo o se videograba que el niño no aceptó hacer la valoración porque me han dado muchas razones. Una que fue muy, muy espontánea y me dijo, porque yo a ti no te conozco y yo por qué te voy a contar mis cosas. Así me lo dijo y así tal cual se tomó en cuenta y se le da a conocer al Ministerio Público. Obviamente entonces el Ministerio Público pues tiene más difícil, pero bueno, tiene que recabar otras pruebas porque pues el niño no quiso decirle al psicólogo. También otra cosa que marca el protocolo con los niños es que si el niño ya se me cansó, ya no quiere continuar haciendo la prueba o que le dolió la pancita o así, bueno, yo trabajando con niños, yo sí puedo suspender la evaluación y citarlo para que continúe con la evaluación. Esto para mí es nuevo porque, bueno, siempre había trabajado con adultos más que con niños en mi experiencia, pero aquí en el Centro de Niños, Niñas y Adolescentes sí se puede y la verdad a mí me parece esto fantástico porque, bueno, vamos trabajando con el interés superior del menor. Al niño no se le puede incomodar, o sea, ya bastante situaciones feas pasan los niños como para también nosotros obligarlos a hacer cosas que no quieran. Entonces, aquí en el Centro de Niños, Niñas y Adolescentes se trabaja en función de las necesidades del niño. Y es muy triste ver que muchos papás se molestan y me dicen, pues oblíguelo, es que yo tengo que trabajar, es que yo no puedo estar viniendo tantas veces. Es muy triste, pero bueno, pues el papá también se tiene que ajustar porque los niños ya no le pertenecen al papá. Los niños ya son sujetos individuales y ellos pueden tomar decisiones en relación a sus procesos, en relación a lo que pase con ellos. Entonces,
Esto es una situación nueva, pero para todos los demás, pues sí, aunque no estén muy convencidos, lo tienen que hacer. Hay personas que van molestas con el psicólogo forense, adultos, y dicen, es que yo no estoy loco, a quien le deben de hacer la valoración psicológica es a mi vecino porque está loco y se la pasa gritando y me hace brujerías y me hace etcétera, etcétera. Y llegan muy molestos a hacer la pericial, pero pues no les queda de otra. Y uno les tiene que decir, cálmese porque mire, lo que va a salir entonces aquí en la prueba es su molestia y no tanto lo que usted está sufriendo con su vecino, y se les tiene que explicar. Pero les digo, o sea, es diferente a cómo llegan con el clínico a cómo llegan con el forense. Y bueno, pues otra de los aspectos diferenciales y muy importantes es que el clínico trabaja en función de las necesidades de la persona. Y ahí el clínico, bueno, pues va ajustando todo el proceso en base a las necesidades del individuo, y nosotros no, nosotros tenemos que ajustar todo en base a las necesidades del proceso judicial. Y les repito, o sea, tomar en cuenta, bueno, pues todos los derechos que tienen todas las personas, lo que dice la ley, cuánto tiempo nos podemos tardar, hasta cuánto tiempo contamos, etcétera. El clínico es un informe privado, aunque ya la ley también regula que si un juez les ordena al clínico, ¿verdad?, que debe de comparecer ante un juicio, ya lo tiene que hacer y tiene que responder a preguntas que le hagan en ese juicio. Ya ahora también esto está ya reglamentado, entonces todas estas cuestiones de presentarnos ante un foro y hablar con un juez cada vez va a ser más común para todos, aunque es distinto hacer un informe clínico a un informe pericial o un dictamen pericial. El dictamen pericial, como les dije, es público pero privado, o sea, público hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque estamos obligados a hablar con las partes que están implicadas en el proceso. Y en el informe clínico, pues no hay una intención pericial, no hay intenciones de buscar si hay una víctima o un victimario. El clínico trabaja con el principio de la buena fe, o sea, el clínico pues va a trabajar en función de lo que le diga el paciente. Y nosotros no, nosotros siempre tenemos el mínimo dos hipótesis: ¿me está mintiendo o no me está mintiendo? Entonces nosotros trabajamos, les digo, en función del proceso, y estamos enfocados en encontrar cosas que se relacionen con un hecho que se está denunciando y no con la vida y la estabilidad de la persona, sino para responder preguntas sobre si sí hubo un delito o no hubo un delito que investigar. Y bueno, pues los temas específicos que tratamos en psicología forense, pues es personalidad violenta, es decir, aquí, ¿verdad?, todos los tipos de violencia que existen, que se dan en el ser humano, dentro de la familia, de la escuela, de la sociedad, del trabajo, o sea, todas las características de violencia que existen. También vemos lo que es agresión sexual, todas las modalidades que hay, abuso y violación, y todas las modalidades. Hay modalidades que son a través de juegos, que te ganas la confianza del niño. Hay agresiones sexuales ya con lujo de violencia, y otras donde te van envolviendo y te hacen hacer cosas que tú creíste que sí querías, y que después te das cuenta que no, que fue un juego ahí psicológico. Entonces, bueno, todos estos tipos de agresiones sexuales que existen, todos los malos tratos en casa, en el trabajo, en la sociedad, ¿verdad? La credibilidad del testimonio, las adicciones y su repercusión social, legal, perdón, todos los delitos que se cometen relacionados con el abuso, con el uso de sustancias. También esto lo vemos mucho. Accidentes, deterioro, incapacidades, son temas que nosotros vemos. Y por último, bueno, pues las preguntas que respondemos,
ante un juez o ante un ministerio público, pues son estas que están ustedes viendo, estas preguntas, estas que les puse en esta diapositiva son para los sujetos pasivos, es decir, para las posibles víctimas, y es, bueno, pues si presenta afectación emocional en relación a los hechos, si los hechos perturban la tranquilidad del ánimo de la víctima, si hay zozobra, si se ha generado algún tipo de perturbación psíquica, y si existe algún tipo de manipulación de la víctima, o sea, si la víctima está simulando, etcétera. Entonces, en base a estas preguntas, yo tengo que buscar qué herramientas puedo utilizar, y entonces, pues, utilizo pruebas que midan estrés, ansiedad, depresión, simulación de síntomas, la personalidad del individuo, ¿sí? Escalas, pruebas, y yo sí me apoyo mucho de la prueba proyectiva. La verdad, a mí la prueba proyectiva me ayuda a corroborar los casos, los datos que me va arrojando la prueba psicométrica. Luego, otras preguntas comunes, que estas son que se hacen al sujeto activo de delito, es decir, a los imputados, es si se encuentra clínicamente sano de sus facultades mentales, si muestra señales de algún trastorno de personalidad o problema psicológico, si la persona cuenta con capacidad jurídica para ser sujeto a proceso. Esto es para los que de pronto se hacen pasar por dementes o por enfermos. Bueno, pues se duda de ellos, se sospecha, y también esta pregunta nos la hacen. Si presenta rasgos de peligrosidad. Nos siguen preguntando si presenta perversión mental, pero ya no como el concepto de perversión que se usaba antes y que ya está obsoleto. Ahora se refiere más a conductas, a problemas en el manejo de sus impulsos, del control de sus impulsos en relación a lo sexual, si hay represión, si hay frustración, etcétera. A eso se refiere esta pregunta de la perversión mental en relación, bueno, pues a situaciones sexuales. Y también viene la otra pregunta que también es muy común, que si constituye riesgo para la sociedad o personas que lo rodean, y también aquí nos incluyen el de si es apto para desempeñar su rol de padre o madre, apto psicológicamente, ¿verdad? Entonces estas preguntas nos las hacen en función de las personas que son activas de delito, o sea, los supuestos victimarios. ¿Y qué escalas o qué pruebas puedo usar aquí? Pues igual, pruebas de personalidad, escalas de control de los impulsos, de violencia, de conductas delictivas, de personalidad. Se les aplica también, pues les digo, o sea, escalas como el 16PF, el MMPI, o sea, ahí sí ya le buscamos, es una investigación un poquito más profunda, porque sí tenemos que descartar si vamos a contestar de manera negativa, es decir, que no presenta esto que nos están preguntando. Bueno, debemos de demostrar que usamos las herramientas adecuadas, porque imagínense, nosotros dictaminamos que no presenta nada de esto y resulta que lo dejan libre y cometió ahí delitos, ¿verdad? Entonces, pues la responsabilidad hacia quién creen que va a ir, hacia el Ministerio Público o hacia el perito que aseguró que no, que la persona pues no mostraba señales o indicios de algo de lo que nos estaban preguntando. Luego, otras preguntas que nos hacen, esto es en cuestión de los menores de edad, pero de los menores de edad pasivos de delito. Lic Adrián, es la diapositiva 18, porque ya se quedó ahí. Ahí nos preguntan si el menor presenta indicadores de violencia familiar u omisión de cuidados por parte de alguno de sus padres o sus cuidadores. Y entonces ahí, bueno, pues investigamos si come bien, si lo llevan al médico, si le compran ropa, si hace deporte, cuántas veces al día come, qué es lo que come, o sea, todo lo de la omisión de cuidados con los niños, si lo llevaron al médico, cuándo se enfermó, cuándo fue la última vez, vacunas, todo eso, aparte de si duerme con quién, si su camita, o sea,
observamos y preguntamos absolutamente todo. Si presenta indicadores de alienación parental, es decir, si se observa que alguno de sus progenitores o cuidadores han iniciado alguna campaña de desprestigio en contra del papá o de la mamá. Esto nos lo preguntan muchísimo. Si está manipulado por alguien, por terceras personas, aquí evaluamos, bueno, pues si hay directrices previas en el discurso, si hay lenguaje incomprensible para el niño que solamente repite, pero que no sabe qué significa. Los parámetros de credibilidad, esto se usa solamente en delitos sexuales. Las escalas de credibilidad con las que contamos y las que existen son únicamente para valorar hechos de carácter sexual en menores de edad. No existen escalas para adultos y que evalúen otras cuestiones. Solamente tenemos para evaluar hechos de carácter sexual. Se alcanza a comprender el significado del hecho, porque hay muchos niños que sufren delitos y que no saben que eso es un delito o no comprenden lo que les hicieron o lo que vivieron, y también ahí esos niños tienen mayor vulnerabilidad, y a la hora que el juez emite una sentencia, bueno, pues también toma en cuenta esto. Y si cuenta con capacidad psicoemocional para declarar en un juicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque los niños se enfrentan en un juicio a su agresor, y se enfrentan no solamente al agresor, a la familia que está apoyando a ese agresor. Entonces el niño debe de tener herramientas emocionales para poder llegar a hablar ante una situación de juicio. Esas herramientas las consigue obviamente en terapia, pero el perito forense es el que le hace una evaluación también y evalúa si ya el niño ahora sí está apto para presentarse y para poder hacer frente a esta situación, porque tiene que responder a las preguntas que le hace el abogado, el Ministerio Público, el juez, y también preguntas que le hacen sus padres y el abogado y el imputado. Entonces, los niños deben de contar con herramientas emocionales para poder hacer esto, ¿sí? Y bueno, pues entonces básicamente en esto consiste mi trabajo. Me falta decirles que hay preguntas también que se hacen para los menores de edad que son activos de delito, porque bueno, pues también hay niños, hay menores infractores. Y aquí, bueno, pues nos preguntan básicamente si el niño en base a su edad puede discernir entre el bien y el mal respecto a la conciencia de sus actos, porque también hay niños que cometen delitos y que no saben que eso que están haciendo es un delito, no lo alcanzan a comprender. Hay otros que sí, lo saben perfecto y saben y están conscientes, y bueno, pero se tiene que diferenciar. Si nos hacen referencia de consumos de narcóticos, alcohol, drogas, porque recuerden que la conducta se ve alterada en base a si hay consumo de alguna sustancia, y entre más pequeños pues es mayor el daño. Entonces también esto pues lo tenemos nosotros que investigar, y obviamente aquí en esta parte pues la prueba más fuerte pues es el examen químico, pero nosotros como psicólogos tenemos que platicarle al juez cómo es que afecta en el organismo y sobre todo en el comportamiento a un niño que consume sustancias. Si presenta alguna problemática de tipo psicológico, patológico, algún padecimiento, y si en base a lo que nosotros observamos, si el niño requiere tratamiento, y qué pasaría si ese niño no recibe un tratamiento. Esto nos lo preguntan mucho cuando se refiere a niños que cometen delitos. Y ahora sí, ahora sí, bueno, pues ya sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿En algún comentario, compañeros, alguna pregunta? Bueno, hay varios comentarios en el chat, sobre todo, Liz, de felicitación. La verdad es que decidí dejar que terminaran la ponencia. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero la verdad me parece que es muy importante, y todo lo que nos has platicado, y bueno, para que quedara así como completo todo lo que es el tema. Felicitaciones. Por ahí comenta Sandra que dónde se puede
capacitar para ser perito, Liz? O no sé si hay algunas características en especial. Sí, bueno, uno, hay pues muchas universidades ya que están ofreciendo maestrías y capacitación en diversos temas, porque la psicología forense tiene muchos temas: victimología, criminología, criminalística, o sea, son temas muy distintos, y todos los protocolos. Está la página de la Suprema Corte de Justicia, que ustedes pueden seguirla, y ahí también ofrecen muchos cursos de capacitación. Para ser perito necesitamos demostrar que contamos con la capacitación que decimos, y es bien importante saber quién es quien nos está capacitando. Entonces, las páginas oficiales que tienen renombre, pues es la Suprema Corte de Justicia, la UNICEF, todas estas organizaciones que velan por los derechos de las personas, tienen mucho peso a la hora de que uno emite un dictamen, ¿sí? No es lo mismo que tenga yo una maestría de, no sé, de la secundaria Paquito Pérez, a que lo tenga de una institución de renombre, de prestigio, de que ya demostró que sus egresados, bueno, pues sí aportan cosas valiosas a la sociedad. Entonces sí es importante que toda la capacitación que recibamos sea de instituciones que estén avaladas por el gobierno. No te escuché. No escucho. Creo que tienes bloqueado el... Bueno, perdón. Ya. Es que lo tenía apagado. Muy bien. Muchas gracias. J. González. No sé quién sea J. González. A ver. Hola, buenos días. Buenos Soy José días. Arcadio, perdón, es que José, ¿qué tal, José? Adelante. es mi usuario del trabajo. Una pregunta para la licenciada Lisbeth. Para saber qué opina, porque de repente, yo estoy acá en Saltillo. A veces escucho un poco que pierde mucha credibilidad luego la psicología forense, porque entiendo que por una parte la fiscalía pues ya tiene sus propios peritos, ¿no? Que son como los internos, quienes están en la parte de la defensa, pero la parte acusada también puede contratar a sus peritos, y entonces a veces al contratar a sus propios peritos, los peritajes son muy distintos lo que hace uno y hace el otro, y entonces, pues, no sé, pueden ayudar o perjudicar mucho a una persona, pero creo que desde mi punto de vista, creo que también es perjudicar a la carrera, ¿no? O sobre todo a la especialidad de la psicología forense, que pierde credibilidad de lo que estamos haciendo como psicólogos en el ámbito forense. Sí, es un error pensar que porque yo soy perito de la fiscalía voy a dictaminar siempre a favor de lo que dice el Ministerio Público. Eso es un error. El Ministerio Público tiene la obligación de dar a conocer a la autoridad los datos que arrojaron los estudios, los peritajes, pues. Si yo en mi dictamen concluí algo que no le favorece a la supuesta víctima, a mí quien me oferta en un juicio es el abogado defensor. Yo me presento y me presento como prueba por parte del abogado defensor, y ahí digo, no, a mí esta persona no me arroja estos datos. Yo, en base a las preguntas que le hice, o en base a las escalas que apliqué, o en base a esto, las conclusiones son que no cuenta con credibilidad, que hay manipulación, etcétera. O sea, la defensa me oferta. Es un error pensar, pero mucha gente lo piensa, pero es un error pensar que porque me ofertó el Ministerio Público, siempre mi dictamen va a ir enfocado en favorecer la teoría del caso del Ministerio Público. Eso es un error, y también eso nos está costando mucho trabajo, pero cada vez también se va entendiendo esta cuestión, y por eso es importante ajustarnos a lo que marca un protocolo de actuación.
porque con el protocolo de actuación lo que evita es precisamente actos de corrupción, malas praxis. Entonces, por eso es importante ajustarnos y poner todo lo que nosotros nos basamos y en lo que nosotros nos apegamos para emitir un resultado. Muy bien, muchas gracias, Liz. Gracias, José. Liz, por cuestiones de tiempo vamos a cerrar la sesión. La verdad es que hay muchas dudas, muchos comentarios, muchas felicitaciones. La verdad, destaco pues el del doctor Molotla. Excelente presentación en voz de una experta y la verdad creo que todos opinamos, los que estamos aquí opinamos lo mismo. El que sabe, sabe y se ve definitivamente cuando te dedicas a los temas de los que estás hablando. La verdad, muchísimas gracias, Liz. Ojalá te podamos tener más adelante otra vez con nosotros. Por favor, agradecele a la maestra Claudia Calvo las facilidades que nos dio para que estuvieras con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando. Nada más, antes de terminar, déjame rápidamente, te hago entrega de manera virtual o electrónica. Gracias, Mónica. Acabo de leer a muchas porras, muchas porras. Muy bien, excelente. Mónica también es excelente, ¿eh? Ella me ayuda muchísimo, sobre todo en temas de adicciones que híjole, nos toca de pronto así casos muy difíciles y esto nos obliga siempre a estar en continua capacitación. Entonces, también muchas gracias, Mónica. También por ahí andaba Cristi Tinoco, de las mejores peritos que conozco. Muchas gracias. No sé qué me pasó en mi, espérame, rápidamente. No, sí, ya. No sé qué me pasó aquí en mi computadora. Bueno, nada más para hacerte entrega, déjame ver. No sé qué me está pasando con mi... Se puso nerviosa la computadora. Y la pusiste nerviosa. No me permite compartir, Liz. No sé qué pasaría. Ahí como se me reinició el explorador o no sé. Pero bueno, de todas maneras la voy a leer. Bueno, la Secretaría de Salud a través del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango entrega la presente constancia a maestra Lisbeth García por su participación como ponente en la sesión académica del día 22 de junio de 2022 con el tema peritaje psicológico, dictado por videoconferencia en la ciudad de Durango, México. Y bueno, lo firma nuestra directora, la doctora María Soledad Ruiz Canán, directora general del Instituto de Salud Mental. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando. Muchas gracias. Por ahí te la envío ahorita de manera privada. Y de verdad, mis respetos. Ya habíamos platicado antes algunos temas, hemos tenido por ahí la oportunidad. Y bueno, pues experta en esta parte de las leyes en psicología. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Un abrazo. Bye.